Bueno, hola a todos, muy buenas, no sé si me estarán escuchando bien. Si alguien puede, por favor, escribir en el chat si me están escuchando bien. Perfecto. Bueno, yo soy la doctora Karina Pese, soy la jefa de la sección Diagnóstico e Intervencionismo Mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a la doctora Nani Castro que nos está contestando que sí. La presentación de hoy es sobre el tocoginecólogo frente a las imágenes mamarias. Primero agradecer al doctor Sinar que me está acá acompañando, que hizo la presentación, agradecer a todos los médicos del Sanatorio Clínica San Jorge por el cálido recibimiento y esta oportunidad de poder compartir el manejo de las imágenes mamarias por parte del tocoginecólogo. Entonces, los objetivos de esta presentación es revisar el algoritmo de la evaluación imagenológica mamaria, analizar cuáles son las indicaciones diagnósticas que tiene la resonancia de mama, y discutir cuál es la importancia de un trabajo transdisciplinario en equipo en el manejo de la patología mamaria. Entonces, primero para empezar a hablar sobre las imágenes en la introducción, es hablar sobre el manejo de las imágenes frente a un grupo de mujeres que tienen riesgo promedio para cáncer de mama. Cuando hablamos riesgo promedio, es el riesgo que tiene aquella mujer que si llegara a cumplir 80 años de edad aproximadamente, el riesgo sería de un 12%. Es decir, que es la gran mayoría de las mujeres que pueden llegar a tener ustedes en la consulta. Son mujeres con riesgo promedio para desarrollar cáncer de mama, en donde los principales factores de riesgo son el hecho de ser mujer y de ir cumpliendo años. Entonces, para esta población, el screening está pensado en las pacientes asintomáticas en la realización de una mamografía, en donde ha sido el único método que a partir de estudios prospectivos randomizados ha logrado disminuir la mortalidad del cáncer de mama. Es el estudio que es gold estándar para el diagnóstico del cáncer de mama y se estima que la disminución de la mortalidad es aproximadamente de un 25%. Este debería ser el estudio de inicio en toda paciente asintomática que tenga por lo menos 40 años. Con respecto a la edad de inicio y de finalización en un programa de screening, hay bastante controversia con respecto a qué edad debe iniciar y a qué edad debe finalizar. En términos generales, la gran mayoría de las sociedades, como en Argentina, la Sociedad Argentina de Mastología, la Sociedad Argentina de Radiología, FARDIT, sostienen que la edad de inicio del screening debería comenzar a partir de los 40 años y con una frecuencia anual, y finalizar el screening cuando la expectativa de vida por las comorbilidades que tiene la paciente tiene que ser menor a 10 años de expectativa de vida. Pero, como ustedes verán, en distintas guías internacionales, como por ejemplo la de la Task Force, el riesgo con respecto a la decisión de comenzar entre los 40 y los 44 años es una decisión individualizada. Uno evalúa todos los factores de riesgo, lo mismo que entre los 45 y 49, y después a partir de los 50 años con una frecuencia bianual y finalizan el screening a los 74 años. Esto es algo similar a lo que recomienda el Instituto Nacional del Cáncer en Argentina. Pero otras sociedades como la Sociedad Americana de Radiología tiene un seguimiento similar al planteado por la Sociedad Argentina de Mastología, que es con una frecuencia anual con una expectativa de vida menor en la paciente de 10 años para finalizar la etapa del screening. En cuanto a la mamografía, cuando uno evalúa la mamografía, lo primero que va a evaluar es la densidad mamaria, que es la cantidad de tejido mamario que presenta esa mama. Y en base a eso, el Colegio Americano de Radiología divide estos patrones de densidad en 4 grandes grupos. Los que tenemos acá, que es el patrón A, que es el que predomina el tejido adiposo, el B con tejido fibroglandular disperso, que serían los patrones no densos, y el C y el D son los patrones densos, el heterogéneamente denso y el extremadamente denso. Esto lo traigo a colación para demostrarle que la sensibilidad y la especificidad de la mamografía varía de acuerdo a la densidad que tenga ese tejido mamario. Cuanto más adiposa es la mama,
mayor va a ser la sensibilidad y la especificidad, pero a medida que yo voy aumentando la densidad mamaria en los patrones D, vamos a tener una menor sensibilidad y especificidad con respecto a un patrón no denso de tipo ACR-C. A su vez, la densidad mamaria es un factor de riesgo independiente para desarrollar cáncer de mama en las pacientes. Nosotros en nuestro grupo de trabajo en el Hospital Italiano realizamos un estudio con respecto a la variabilidad que existía inter e intraobservador en lo que era la determinación de la densidad mamaria según la quinta edición, porque de acuerdo también a la densidad mamaria vamos a sugerir o no algún estudio complementario como puede llegar a ser la ecografía. Bueno, nuestro grupo de trabajo, este grado de acuerdo en la variabilidad intraobservador era moderada. No obstante ello, fue el desarrollo, el planteo de nuestro primer algoritmo de inteligencia artificial que se desarrolló en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que se llama Artemisia. Este nombre lo pusimos en honor a una pintora del barroco que se llama Artemisia Gentileschi, porque era un software que estaba dedicado a la evaluación de la densidad mamaria, dedicado exclusivamente a las mujeres. El flujo de trabajo es el siguiente: primero se hace la mujer la mamografía, estas imágenes mamográficas se descargan desde el PACS hacia el sistema, el algoritmo de inteligencia artificial, a las 23 horas. Todas estas mamografías son analizadas por la red neuronal Artemisia y permite la clasificación de la densidad mamaria en los 4 grandes grupos. De esta manera, cuando el profesional tiene asignado en su workflow de trabajo un estudio, un informe mamográfico, cuando abre para el reporting para informar, tienen los monitores, así como se ven abajo en la imagen, los monitores de 5 megapíxeles en donde vemos la visualización de la mamografía, y en el monitor de computadora tenemos para hacer el reporting, el informe mamográfico, e inmediatamente se nos abre una ventana en donde la red neuronal Artemisia nos informa cuál es la densidad mamaria que le otorga. Nosotros podemos o no estar de acuerdo con la designación que hace la red neuronal. Entonces, si estamos de acuerdo, como en este caso nos propone una propuesta B, si estamos de acuerdo le cliqueamos B, y si no estamos de acuerdo podemos cliquear A, C o D, y eso también queda registrado en un tablero de gestión que posteriormente sirve para la realimentación y modificaciones o ajustes que necesita esta red neuronal. Ahora, en esta etapa, el médico no está sesgado a lo que la red neuronal está categorizando. Nosotros sabemos, apenas abrimos a veces antes de que se termine de descargar las imágenes en el PAC, ya que Artemisia le ha asignado. Esto fue discutido en todo el grupo y nos basamos un poco en la literatura internacional, en donde avala que ya en este punto ya el médico pueda conocer, una vez que ya la red ha sido entrenada, validada, como ha sido la nuestra, que terminó en una publicación, y que pueda tener ahí los resultados, ¿no? Y que esto no puede influir, no lo pueda sesgar tanto al médico. Así es como figura. Este es un video de cómo nosotros tenemos nuestro listado de trabajo, cliqueamos para abrir el informe, así es como nos aparece en el monitor para el informe, y así es como se ven las mamografías en los monitores de 5 megapíxeles. Bueno, nosotros hacemos la categorización visual, siguiendo los patrones del Colegio Americano de Radiología, y bueno, si estamos de acuerdo, cliqueamos que sí; si no estamos de acuerdo, ponemos el otro valor, pero todo esto queda registrado en un tablero de gestión. Y si otro colega vuelve a ingresar en ese mismo informe, ya le sale, está leyendo que el profesional ya lo categorizó. Bueno, lo podés volver a categorizar, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a nuestro flujo de trabajo en lo que son los informes mamográficos. En cuanto a cuándo vamos a solicitar en una paciente una ecografía mamaria, estas son un poco las indicaciones que nosotros seguimos de acuerdo a la escuela europea. Deberían ser para aquellas pacientes que consultan por un nódulo palpable, aquellas pacientes que tengan una adenopatía axilar, como primer enfoque para anormalidades clínicas, ya sea en mujeres menores de 40 años o en mujeres embarazadas o mujeres lactantes. Ese debería ser el primer enfoque en la ecografía, y en base al hallazgo que tengamos en la ecografía, si es necesario, podemos escalar a lo mejor en una mamografía, siempre evaluando riesgo-beneficios.
En cuanto a la indicación de ecografía, lo podemos hacer a partir de que nosotros hicimos una mamografía y encontramos alguna anormalidad sospechosa, vemos una imagen nodular o una asimetría y queremos ver si tiene alguna traducción ecográfica, podemos pedir un estudio ecográfico, o en caso de tener algún hallazgo en la resonancia y querramos hacer un second look ecográfico dirigido para poder, en el caso de que sea una imagen de sospecha, guiar la punción bajo guía ecográfica. En aquellos casos de secreción sospechosa por el pezón, hablamos de secreción sospechosa por el pezón cuando es una secreción uniporo de tipo hemática, y cuando la paciente tenga una inversión reciente del pezón que sea de aspecto sospechoso. No en el caso de las pacientes posmenopáusicas, en donde uno va a ver que con el tiempo, por la caída de las hormonas, va teniendo como una humidificación hacia adentro de ambos pezones, que es algo más en forma simétrica. Estoy hablando de una inversión reciente del pezón cuando es unilateral y es reciente, que uno sospecha que hay abajo una masa que nos está retrayendo ese pezón. Esas serían las indicaciones de la ecografía mamaria. En cuanto a cuándo le debemos pedir una mamografía en una paciente que tenga síntomas, y estamos en la edad entre los 30 y los 39 años, en donde si es necesario o no pedir esa mamografía. Y en estas publicaciones los datos de detección de cáncer son muy bajos, 2 cada 1000 estudios, cada 1000 exámenes mamográficos en estas mujeres entre 30 y 39 años que consultaron por síntomas, ya sea por dolor, por algún nódulo palpable, solamente se detectó este número de cáncer, que es bastante bajo. Es decir, que el bajo rendimiento que nos da la mamografía en este grupo etario, en donde tienen un patrón mamario denso, acá uno no lo debería hacer en forma rutinaria para todas las pacientes, sino utilizar el criterio juicioso, o sea, decir, bueno, evalúo si esta paciente, por la imagen que yo veo en la ecografía, si realmente se justifica o no realizar la mamografía. Es decir, que queda bastante al criterio del médico que está evaluando la paciente. Entonces le cuento un poco cómo nosotros nos manejamos en el servicio de diagnóstico por imágenes en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y nosotros para pacientes que son asintomáticas, con mamografías que tienen un patrón ACR-D, como en este caso, que no tiene ningún hallazgo radiológico, la vamos a categorizar como un BI-RADS 1, esto es también un gran cambio que hubo con respecto a otras ediciones, en donde no es correcto ya colocar un BI-RADS 0, hay que colocar un BI-RADS 1, y le recomendamos un ultrasonido. Esta es la disociación que permite esta quinta edición con respecto a ediciones anteriores, en donde yo estoy poniendo una categorización final, que es un hallazgo negativo, y le estoy sugiriendo recomendar ecografía. No, me quedé mirando allá, perdón, me quedé tildada porque estaba muteada y digo, no se está escuchando lo que estoy hablando. Perdón, sigo hablando, me quedé viendo, vi allá un coso muteado y digo, estoy hablando a la nada, perdonen. Entonces, cuando vamos a describir los hallazgos en la mamografía, tenemos que describir los hallazgos que sean de sospechas, y siempre siguiendo la quinta edición BI-RADS. Esta es una publicación que también hizo el grupo de trabajo, que está publicado en la revista Radiographic, en donde explicamos cómo utilizar la terminología BI-RADS en los informes mamográficos, pensado para el médico residente, es decir, para el médico que se inicia en las imágenes mamarias, qué cosas tiene que tener o no en cuenta en el momento del informe. Y principalmente los hallazgos que vamos a tener en una mamografía son asimetrías, microcalcificaciones, distorsiones e imágenes nodulares, que en el BI-RADS en inglés es la lesión masa. Fue en algunas literaturas también en español, en una traducción directa, en vez de decir nódulo, dicen masa, al igual como lo vamos a encontrar en resonancia magnética nuclear. Entonces acá le puse distintos escenarios que nos podemos llegar a encontrar. Un escenario 1 es que una mujer venga a un control mamográfico anual, le hacemos la mamografía, en este caso tiene un patrón ACR-B con tejido fibroglandular disperso, y en la mamografía le encontramos una imagen nodular, como en este caso, no palpable, que está señalizado con el círculo rojo. En ese caso, en la mamografía convencional, solamente vamos a realizar dos incidencias, que es la craniocaudal y la mediolateral oblicua. La craniocaudal la hacemos entre 0, máximo 10 grados, la mediolateral oblicua
entre 45 y 65 grados, y en este caso la paciente tiene un hallazgo positivo. Lo señalizamos ahí con rojo y la vamos a categorizar como un BI-RADS 0. Es importante que cuando vayamos a hacer la descripción en la mamografía, debemos siempre estar chequeando bien la lateralidad, en este caso mama derecha, dónde está localizada la lesión, el cuadrante, la hora y la descripción de la imagen nodular que nosotros veamos. Describir si la imagen nodular es oval, si es redondeada o es irregular, si los márgenes son circunscriptos o no circunscriptos. Siempre en mamografía, cuando los márgenes no estamos seguros si realmente es el tejido glandular que lo está enmascarando a ese margen, en ese caso es preferible decir márgenes oscurecidos y esperar que la ecografía nos termine de categorizar y describir bien esos márgenes. Porque poner márgenes indistintos en una mamografía ya nos habla de una imagen de sospecha. Entonces, cuando yo no estoy tan segura de que esa imagen nodular realmente los márgenes vayan a ser de sospecha, tengo que hablar de márgenes oscurecidos, pensando que no los estoy viendo en su totalidad por el tejido glandular que los rodea. Entonces, ahí la categorizo como BI-RADS 0 y tengo que continuar el algoritmo diagnóstico, que en ese caso nosotros en el hospital solicitamos una ecografía mamaria. Ya en la ecografía mamaria vemos que la imagen tiene una morfología de sospecha, porque es una imagen nodular hipoecogénica, de aspecto sólida, que tiene márgenes angulosos, que tiene diámetro mayor vertical, presenta un halo ecogénico. No tiene casi cambios acústicos posteriores, no tiene sombra, no tiene refuerzo. La categorizamos como un BI-RADS 4. Entonces, perdón, quiero cerrar esto acá. En ese caso, nosotros le vamos a indicar realizar la punción histológica bajo guía ecográfica. Este caso nosotros no avanzamos con la resonancia magnética nuclear de una, sino que inmediatamente nosotros pedimos la ecografía con la punción histológica una vez que la lesión ha sido categorizada como BI-RADS 4. Otro escenario posible es una mujer que concurre a un control mamográfico anual. El hallazgo en la mamografía es la de un nódulo mamográfico no palpable. En este caso también volvemos a describir, la vamos a categorizar como un BI-RADS 0. Le vamos a indicar realizar una ecografía, pero ¿qué pasa si la lesión no es visible en la ecografía? No me baja el grado de sospecha, por más que yo no la vea en ecografía. En ese caso, le puedo realizar la ecografía, le puedo categorizar como un BI-RADS 1 y le voy a recomendar continuar con el algoritmo diagnóstico porque la imagen en la mamografía era de alta sospecha. Entonces, en ese caso, le evaluamos con compresión focalizada, vemos que la morfología persiste y es de sospecha, como en este caso, vemos que los márgenes son espiculados, y la vamos a categorizar como un BI-RADS 4. En ese caso, la punción la vamos a tener que realizar bajo guía estereotáxica. Cuando una imagen se ven con los dos métodos, con mamografía y con ecografía, la punción siempre, de ser posible, la vamos a realizar bajo guía ecográfica. Pero que yo una imagen que la vea en la mamografía no la vea en la ecografía, no quiere decir que no sea de sospecha. Tengo que continuar, como les mostré acá, el algoritmo diagnóstico, la comprimo, es de sospecha, es un 4 y la tengo que ir a punzar bajo guía estereotáxica. Bueno, otro escenario posible es que la mujer venga a su control mamográfico anual y en la mamografía le encontramos un nódulo mamográfico no palpable, como en este caso, mama derecha también, cuadrante superoexterno señalizado con el círculo rojo. La vamos a categorizar como imagen nodular, la vamos a describir como una imagen nodular, oval, isodensa, de márgenes circunscriptos. Le voy a pedir, la voy a categorizar como un 0 y le voy a pedir que hagamos una ecografía. Cuando hacemos la ecografía, corresponde una imagen nodular anecogénica, de aspecto quística, de márgenes circunscriptos, aspecto quística, un BI-RADS 2. Entonces acá ya la cerré y ya sé que esto es un hallazgo benigno y la paciente no necesita ningún otro estudio más. Acá finalizamos. En el escenario posible 4 que puede pasar es que venga una mujer a hacerse una mamografía de control anual,
en la mamografía encontramos un nódulo mamográfico no palpable, en este caso en mama izquierda. La imagen nodular, que está señalizada con el círculo rojo en el cuadrante inferior de mama izquierda, la vamos a categorizar como un BI-RADS 0, le pedimos una ecografía, y en la ecografía, cuando nosotros vemos que es hipoecogénica, de aspecto sólida, de márgenes circunscriptos, la vamos a categorizar como un BI-RADS 3 si es una imagen única, y que no era visible en estudios previos, y que no hay otras imágenes nodulares en la otra mama. El BI-RADS dice que si nosotros tenemos imágenes nodulares sólidas de márgenes circunscriptos bilaterales, nos habilita poder categorizarla como BI-RADS 2, así sea el primer control, ¿sí? En este caso, como no teníamos estudios previos y es una única lesión, la categorizamos como una lesión probablemente benigna y la vamos a categorizar como un BI-RADS 3. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de esa paciente que va a tener una lesión categorizada como un BI-RADS 3? El primer control lo vamos a hacer a los 6 meses del hallazgo. El siguiente, y ahí la vamos a volver a ver, si está igual la vamos a categorizar como 3, y el siguiente control va a ser a los 12 meses del hallazgo, es decir, a los 6 meses de este control. A los 12 meses la evalúo, la imagen está igual, la vuelvo a categorizar como BI-RADS 3, y el próximo control tiene que ser a los 24 meses del primer hallazgo, es decir, a los 12 meses de ese control. No cada 6 meses, como uno ve que a veces en la práctica diaria pasa de que quedó de ediciones anteriores, que la paciente la vienen a controlar cada 6 meses durante a veces 2 o 3 años. No, el BI-RADS dice que como máximo uno debería mantenerla bajo control por 2 años, y da opcional a que uno pueda mantenerla con este control de BI-RADS 3 probablemente benigno hasta 36 meses. Y esta opción principalmente la da para las microcalcificaciones. Pasado ese lapso de tiempo, la imagen debería ser recategorizada como BI-RADS 2. Es cierto que a veces hay tumores que son de muy lento crecimiento y una vez se va para atrás, y hasta 5 años para atrás la imagen está casi igual, muy estable, y uno dice, bueno, pero esto se escapa. Bueno, son como las decepciones, pero también tienen que tener en cuenta que esos tumores probablemente no sean biológicamente tan agresivos y comprometan la vida del paciente. Y los detractores de la mamografía dirían que esto sería probablemente un caso de sobrediagnóstico que conlleve a un sobretratamiento en los pacientes. Bien, pero si hay algún cambio en esa morfología, aumento de tamaño de más de un 25%, esa imagen yo la voy a categorizar como un BI-RADS 4 y tengo que hacer una punción histológica bajo el método que yo la esté visualizando. Si es ecografía, bajo ecografía, y si son microcalcificaciones, la guía será bajo guía estereotáxica o bajo tomosíntesis. Un punto a tener en cuenta es que a veces nos caen a un control, una lesión que ha sido categorizada como BI-RADS 3, pero de acuerdo a nuestra experiencia, eso también lo permite el BI-RADS, uno considera que esa lesión no es 3, que es un 2, la podemos recategorizar sin que esperemos todo este lapso de tiempo. Eso depende mucho de la experiencia de quien está realizando el estudio. Lo mismo que si tenemos estudios que han sido también categorizadas como 3, y nosotros hacemos la ecografía y vemos que, no sé, los márgenes son microlobulados, encontramos que en algún sector tiene atenuación sónica, o que tiene vascularización al Doppler, y para nosotros eso no es un 3, es un 4, vamos a indicar una punción histológica. Otro escenario posible que puede pasar es que pueda venir una mujer a hacerse un control anual y encontremos una imagen de distorsión de la arquitectura. La distorsión de la arquitectura siempre tiene que ser sospechosa, salvo en una excepción, que es que la paciente tenga un trauma de una cirugía. Entonces, si yo no lo puedo vincular al antecedente de una cirugía, tengo que pensar que esta distorsión de la arquitectura es de sospecha. ¿Y cómo se define una distorsión de la arquitectura? Bueno, es la imagen mamográfica más difícil de detectar. Generalmente se detecta mejor en las incidencias cráneo-caudal por el espesor de mama comprimida. Las veo mejor que en las medio lateral oblicuas. Eso es una cosa a tener en cuenta. Las imágenes de distorsiones tisulares hoy por hoy se ven un poco más con el uso de la tomosíntesis, ha aumentado el diagnóstico,
Y hay dos grandes entidades que suelen dar imágenes de distorsión. Una, benigna, o lesiones consideradas B3 dentro de la clasificación de Ellis, que son las lesiones de alto riesgo o de riesgo indeterminado, que es la cicatriz radiada, y el carcinoma tubular de mama, que es un carcinoma de muy buen pronóstico, que entra dentro de la clasificación molecular, sería del subtipo luminal A, que son de muy buen pronóstico y se suelen manifestar generalmente como distorsiones de la arquitectura. Y que pueden dar imágenes, como se llaman cicatrices blancas o cicatrices negras. Hablan de cicatrices negras cuando tienen en el interior como un centro radiolúcido, y cicatrices blancas o estrellas blancas cuando tienen el centro bien denso. Y presentan espículas generalmente, las cicatrices radiadas, que son mucho más finas y largas que lo que puede presentar un carcinoma tubular, que suelen ser un poquito más cortas y más densas. Pero estas disquisiciones a veces en las imágenes no suenan muy lindas en los libros, y después en la práctica diaria no son tampoco tan fáciles de decir, bueno, esto va a dar una cosa o esto va a dar otra. Pero bueno, esas son las aproximaciones imagenológicas que debemos hacer. Entonces, como concepto que a ustedes les tiene que quedar de importante de esto, es que si yo estoy viendo una mamografía y veo una imagen de distorsión tisular, y en ese lugar la paciente no tenía una cicatriz quirúrgica, tengo que pensar siempre que esto puede ser algo maligno o una cicatriz radiada. Acá le pongo un caso de una paciente que viene a un control mamográfico, una paciente con implantes mamarios, de situación subfacial, y observamos en el cuadrante supraexterno, ahí señalizado con una flecha roja, una imagen de una distorsión tisular, que fue categorizada como un BI-RADS 0. En ese caso se hace una compresión focalizada, se puede hacer compresión focalizada sola, compresión focalizada y magnificada. Bueno, nosotros le hicimos, por normas nosotros siempre hacemos en el servicio compresiones focalizadas con magnificación, la imagen persiste, se categoriza como un BI-RADS 4. Como la imagen no tiene traducción al ultrasonido, tampoco me baja la sospecha, porque la imagen es de sospecha, yo ya la tengo que haber categorizado como un 4 en la compresión focalizada magnificada o en la tomosíntesis, aunque después yo les sugiera que la busquen con ecografía para ver si la puedo llegar a punzar bajo guía ecográfica. Si no tiene traducción bajo guía ecográfica, la voy a punzar bajo guía de estereotaxia o tomosíntesis. En este caso, es una paciente que viene a un control mamográfico anual, en el cuadrante supraexterno de la mama derecha, una imagen de distorsión tisular. Como les dije, se ve mucho mejor la distorsión tisular en la mama derecha, en la cráneo caudal, porque tiene menos espesor de mama comprimida. Acá en la flecha les muestro cómo es. Acá la categorizamos como 0 y la paciente viene a realizar una tomosíntesis. Y en la tomosíntesis se ve muy bien la imagen de distorsión tisular y tiene esta forma que yo les dije de, que Tabar describió también, de estrella blanca, que tiene un centro denso y las espículas que son finas y largas. Él escribió dos estrellas, una la estrella blanca y la otra la estrella negra, para hablar de las imágenes de distorsiones tisulares que pueden llegar a dar las cicatrices radiadas. Bien, en este caso, nosotros lo vemos solamente por tomosíntesis, esto no se ve por ecografía, la tengo que punzar bajo guía de tomosíntesis. ¿Qué utilizamos nosotros para realizar las funciones bajo guía de estereotaxia o de tomosíntesis? Funciones asistidas al vacío. Estas funciones asistidas al vacío tienen distintas marcas comerciales. No sé si las puedo nombrar. Si las puedo nombrar bien. Tenemos marcas comerciales como Mamotón, Suros, que son las más conocidas en el mercado para realizar este tipo de función. Pero la forma correcta, cuando uno tiene que hacer el pedido para que la obra social se lo autorice o lo tenga que hacer, es función asistida al vacío bajo guía de estereotaxia o tomosíntesis. En cuanto a otro de los hallazgos que podemos encontrar en la mamografía, son las asimetrías. Y acá el BI-RADS habla de 4 descripciones distintas. Las asimetrías focales, las asimetrías globales, y una nueva incorporación que tiene la 5ª edición, que es la asimetría en desarrollo. La asimetría es aquella
tejido que solamente la voy a ver en una mama y en una sola de las incidencias. La puedo ver en la medio lateral oblicua, como en este caso señalizado acá arriba con la flecha amarilla, o la puedo ver en la cráneo caudal. La gran mayoría de estas lesiones son superposición de estructuras. Entonces, a veces si uno trabaja con la técnica, y acá la importancia de trabajar en equipo, en donde uno le enseña la técnica que si yo la veo en una de las incidencias y en la otra no la estoy viendo claramente, si ella hiciera un cambio de angulación o algún spot localizado, muy probablemente ahí demostrará que ya no es nada, y de esta forma evita que cuando el médico vaya a informar una mamografía, la categorice como un BI-RADS 0 y le pida hacer una compresión focalizada magnificada. De esta forma también bajamos el número de BI-RADS 0 que podamos llegar a tener, siempre trabajando en equipo con la técnica. Y la mejor forma de lograr a veces que la técnica pueda aprender es cuando uno tenga algún caso interesante. A veces el día a día no te permite que la técnica esté siempre ahí con vos en el momento del informe. Pero cuando uno tenga un caso interesante, llamarla, mostrarlo, o lo mismo cuando hay algún error, mostrárselo para siempre de forma constructiva de que no se vuelvan a cometer. Después, las asimetrías focales es cuando las vemos en las dos proyecciones. La vemos en la medio lateral oblicua y en la cráneo caudal. Esto nos habla más de que esta asimetría es algo real, que lo estoy viendo en las dos incidencias. Esto tendré que evaluar si esto es realmente algo de significancia o es solamente un tejido que tiene una distribución asimétrica. Y siempre la asimetría la comparamos contra la mama contralateral. En este caso es una asimetría focal porque la vemos en las dos incidencias, en la medio lateral y la cráneo caudal, y ocupa menos de un cuadrante. Hablamos de asimetría global cuando es una gran asimetría, como en este caso, que ocupa un gran volumen, al menos un gran cuadrante, y un punto importante es que esto tiene que haber sido así como parte de la constitución natural de la mama de la mujer. Uno busca los estudios previos, lo compara y va a ver que está exactamente igual. Y esto no tiene que ser palpable, porque si la paciente, uno mira mamografías anteriores y esto no estaba y ahora viene con algo palpable, yo no tengo que pensar que esta asimetría global sea algo normal de la paciente, tengo que estar pensando en algo de sospecha. Y la asimetría sería ya una asimetría en desarrollo. Una asimetría en desarrollo, que es un término que incorpora esta quinta edición, si bien Cycle ya había sacado un artículo anterior a la quinta edición, es aquella asimetría que la veo en las dos incidencias, que no es visible en la mamografía previa, o bien que aumentó de tamaño o aumentó de densidad con respecto a los estudios previos. Y para eso es muy importante la comparación con estudios previos. Y no solamente comparar con el inmediato anterior. A veces uno entiende que en la vorágine del trabajo a veces hay mucho, y uno no puede estar comparando con todas las pacientes de 5 años, 6 años para atrás. Cuando la mamografía es negativa, con 1 o 2 años anteriores sería suficiente. Pero cuando yo tengo una mama que ha sido operada y irradiada, o una paciente que estoy encontrando un hallazgo, en esas pacientes me tengo que tomar más tiempo e ir realmente mirando todos los estudios para atrás, porque a veces los cambios son mínimos y sutiles para poder detectar que estoy frente a una asimetría en desarrollo. Acá algunos ejemplos de asimetría, que la técnica hace un cambio de angulación y me rola la mama, y la asimetría que yo estoy señalizando con el círculo rojo me desaparece completamente. Entonces esto es superposición de estructura en más del 80% de los casos. Esto es un BI-RADS 1 si no hay más nada en la mama, o un 2 si hay calcificaciones vasculares o un ganglio intramamario. Y ya terminé acá y no tengo que volver a llamar a la paciente para una compresión focalizada, ni le tengo que pedir más estudios innecesarios. En cuanto a este caso, acá les muestro un caso de una asimetría global, no palpable. Esto es importante que sea no palpable. Comparamos con estudios previos, está igual, la voy a categorizar como un BI-RADS 2. Asimetrías focal, recuerden que la tengo que ver en las dos incidencias, en este caso un cuadrante superexterno de mama izquierda, señalizado ahí con la flecha azul. Le hacemos entonces una compresión focalizada y magnificada, la misma persiste. Si persiste
no tiene ningún hallazgo de sospecha, pero persiste la asimetría focal, la voy a categorizar como un BIRAD 3. Control entonces en el próximo a los 6 meses. Si está exactamente igual, la voy a categorizar como un BIRAD 3 y el siguiente control tiene que ser al año. Bueno, en cuanto a las asimetrías, algo que vine repitiendo un poco durante la presentación, es la fundamental importancia que tiene comparar con los estudios previos, como en este caso, en donde uno mira mamografía 2013 a 2015, cómo aumentó un poco de tamaño y de densidad, mucho más evidente en la cráneo caudal, abajo señalizado con el círculo rojo, y también, si uno compara, en la oblicuo medio lateral, ya del 2013 era un poco visible, pero ahora está aumentado de tamaño y está aumentado de densidad. Bien, entonces ya es una asimetría en desarrollo. Importante que siempre en estudios de screening no se puede colocar un BIRAD 4 o un BIRAD 5, siempre tiene que ser un estudio diagnóstico en donde yo ya terminé de evaluar a la mama para poder hacerle una categorización final. Entonces, le hacemos un diagnóstico de una asimetría en desarrollo y la voy a tratar de buscar también en la ecografía. Si yo la veo en ecografía, la voy a punzar bajo guía ecográfica. Recuerden que en este caso una asimetría de desarrollo que no tenga traducción ecográfica, lo mismo sigue siendo de sospecha y la tengo que biopsiar. En ese caso, bajo guía estereotáxica. Pero busco con la ecografía a ver si la puedo en el second look ecográfico encontrar y hacerle la punción bajo guía ecográfica, no para bajarle la sospecha. En cuanto a las microcalcificaciones, uno evalúa, hay microcalcificaciones, el BIRAD ahora lo hace bastante más simple, los divide en las típicamente benignas, que serían aquellas que uno ya en la mamografía convencional las puede categorizar como un BIRAD 2, a microcalcificaciones de morfología de sospecha, de morfología y de distribución de sospecha. En este caso les estoy mostrando la morfología, que son las amorfas, las gruesas heterogéneas, las finas pleomórficas, las finas lineales o formando moldes. Y tienen distintos valores predictivos positivos. La de mayor valor predictivo positivo son las finas lineales o formando moldes, que tienen un valor predictivo de un 70%, y si a esto yo le sumo que tiene una distribución lineal o una distribución segmentaria, esto me aumenta ese valor predictivo positivo y la sospecha, y tienen que ser estudiadas bajo guía estereotáxica. Cualquiera de estas 4 grupos que yo les estoy mostrando tienen que ser estudiadas bajo guía estereotáxica o tomosíntesis, y lo ideal es punción asistida al vacío. Eso sería como lo ideal. Si ustedes están en un hospital en donde no tienen la posibilidad de realizar una punción asistida al vacío, hay en algunos lugares que hacen punciones core, pero tienen que saber que la tasa de subestimación que van a tener con una punción core para microcalcificaciones es altísima. En el caso de las punciones asistidas al vacío, hoy las tasas de subestimaciones no superan el 11%, son bastante bajas. Al principio, cuando se empezaban a hacer con agujas, con histología, con aguja core de 14, las tasas de subestimación son muy altas. Y hablo de subestimaciones que, por ejemplo, en la punción histológica de un carcinoma ductal in situ, y después en la biopsia quirúrgica de un carcinoma invasor. No de falso negativo. Falso negativo sería que yo en la punción, no sé, me dio tejido con adenosis o tejido fibroglandular, y después voy a operarla y en la cirugía me encuentro con un carcinoma invasor. Eso es un falso negativo. Subestimaciones, bueno, en este caso se diagnosticó un in situ y después me fui a la cirugía y me encontré una lesión mayor. Entonces, lo ideal sería punción asistida al vacío para este tipo de lesión. Entonces, este es el algoritmo que nosotros utilizamos en el hospital para el estudio de las microcalcificaciones. Hacemos mamografía de rutina, si son de morfología típicamente benignas. ¿Y cuáles son las de típicamente benignas? Calcificaciones vasculares, las calcificaciones de los fibroadenomas en involución, las calcificaciones, por ejemplo, de leche cálcica, las calcificaciones dérmicas, que esas en algún punto, en algunos casos, pueden llegar a ocasionar
dudas diagnósticas y que las podemos solucionar. Por ejemplo, unas calcificaciones dérmicas con unas incidencias tangenciales, las que vemos que ya en la oblicuo medio lateral parecieran como que tuvieran una forma media curvilínea. Bueno, si yo le hago una incidencia a 90 grados, un perfil estricto, voy a ver que son de leche cálcica, y esas son microcalcificaciones microquísticas y son típicamente benignas. Bueno, entonces yo tengo, con esta morfología típicamente benigna, las voy a categorizar como un BI-RADS2 y la paso a un control anual si yo considero el screening mamográfico con una frecuencia o periodicidad anual. Hay otros lugares en donde hacen la periodicidad bianual, pero bueno, si es un 2, sería control. Y en el caso de microcalcificaciones, que yo en la mamografía encuentro que tienen una morfología de dudosa benignidad, como les mencioné, que pueden ser de piel, pero no estoy del todo seguro, que voy a necesitar proyecciones tangenciales para demostrar que realmente estén en piel, o le hago unos cortes con tomosíntesis y veo que realmente las calcificaciones están localizadas en la piel, o las de leche cálcica. En esos casos las voy a categorizar como 0 y voy a hacer todo este algoritmo diagnóstico. O bien cuando yo ya en la mamografía le veo que son de morfología o de distribución sospechosa. Y uno realmente se ve tentado cuando las ve ya en la mamografía convencional, que tiene una distribución segmentaria y que son finas pleomórficas o algunas formando molde, a decir, bueno, esto es de sospecha, ya le puedo poner el 4, pero el BI-RADS no te habilita. Dice que el BI-RADS, si uno hace un estudio de una paciente es asintomática, viene al control, lo correcto es categorizarla como el BI-RADS 0 y ahí sí pedirle las incidencias que corresponden. Magnificadas para estudiar las microcalcificaciones, voy a pedir lateral a 90 grados para cuando pienso que son de origen de leche cálcica, y las tangenciales para el estudio de calcificaciones de posible origen dérmico. Entonces, yo las evalué y son totalmente benignas, les pongo un 2. Si tengo calcificaciones que deberían ser muy poquito, los BI-RADS 3, que yo digo, bueno, en este caso son microcalcificaciones redondeadas, homogéneas y un único grupo, bueno, las voy a categorizar como BI-RADS 3. En el resto de los casos deben tener una morfología de sospecha, amorfas, finas pleomórficas, gruesas, heterogéneas, finas lineales o en molde, la voy a categorizar como un BI-RADS 4 o un BI-RADS 5. Se pueden categorizar como 5 si son de novo y forman moldes de distribución lineal. Se pueden categorizar en ese único caso como BI-RADS 5 a las microcalcificaciones. Si no, en el resto de los casos que yo voy a categorizar como 5, es porque es un hallazgo asociado. Tengo micro con distorsión, micro con nódulos. Bueno, entonces pongo BI-RADS 4 o 5, y en esos casos lo correcto sería que la recomendación fuera punción asistida al vacío. Cuando técnicamente no es posible, porque no sé, son muy posteriores, el espesor de la mama comprimido es menos de 2 centímetros y no voy a poder hacerla ni siquiera con una aguja petit, bueno, ahí haremos una biopsia, son cada vez menos, pero bueno, tendremos que hacer una biopsia radioquirúrgica en estas pacientes para estudiarlas. Acá el caso de una paciente que tiene un patrón ACRC heterogéneamente denso. En el círculo rojo se están señalizando unas microcalcificaciones que por la morfología y la distribución son de sospecha, las voy a categorizar como BI-RADS 0, le voy a solicitar como incidencias magnificadas, en la forma correcta de pedir para una nueva evaluación, y ahí hacemos las incidencias magnificadas y vemos que tienen una distribución de tipo segmentario, en donde tiene una distribución en forma de triángulo cuyo vértice se dirige hacia el pezón, y son finas pleomórficas. Son un 4C, en este caso la vamos a solicitar que hagan una punción asistida con vacío bajo guía estereotáxica. En estos casos de las microcalcificaciones, la colocación del clip, bueno, sería en un mundo ideal a todas las pacientes poder colocarle el clip. El tema es que también los clips son costosos, entonces si son tan extensas como en este caso, y que forma parte todo de un mismo, son todas segmentarias, y que sabemos que la anatomía patológica puede haber subestimación, porque cuanto más extensas son las calcificaciones, también mayor la posibilidad de que tenga una subestimación. Podemos en algunos casos obviar la colocación del clip, sino siempre, y más sobre todo cuando es un grupo pequeño de calcificaciones, doy con las agujas, las podemos remover todas,
es indicar la punción asistida al vacío y agréguenle la colocación del clip. Los clips que son amagnéticos y que después la paciente, si le diera un carcinoma de mama y quisiéramos controlarla con resonancia magnética nuclear, podemos hacer la resonancia porque no pasa absolutamente nada, no migra, no suena, no nada. El otro escenario posible es que concurre a realizar la mamografía por un nódulo palpable. La paciente tiene una edad igual o mayor a 40 años, es en este caso, acá lo marqué con rojo, ya no estamos hablando de pacientes asintomáticas, ahora pasamos al grupo de pacientes sintomáticas, porque viene con un nódulo palpable, y me encuentro con un patrón mamográfico así, que es denso. El C, heterogéneamente denso, y el D, el extremadamente denso. Ustedes recordaban que al principio de la presentación yo le dije, si tienen este tejido, te baja la sensibilidad y la especificidad de la mamografía. Entonces, no encuentro nada, pero la paciente viene sintomática, yo le voy a categorizar igual que la asintomática, como un BI-RADS 1, pero le voy a recomendar que haga sí o sí un ultrasonido para categorizar eso que la paciente viene como un nódulo palpable. No es poner un BI-RADS 0, sino ponerle un BI-RADS 1. Bien, ¿y qué hacemos entonces? La paciente viene ahora con ese nódulo palpable a hacerse la ecografía. Le hacemos la ecografía y es negativo, yo le tengo que categorizar como un BI-RADS 1 y tengo que decir que clínicamente es sospechoso y le voy a recomendar que tiene que biopsiarse. Si yo la palpo cuando le hago la ecografía y toco que es una masa pétrea, pero yo no, los carcinomas lobulillares a veces son los grandes simuladores en el ultrasonido, y yo no le puedo decir que ahí hay realmente un nódulo, una área hipoecogénica o un área de distorsión, y la voy a informar como negativa a la ecografía, la tengo que categorizar como 1. Pero si clínicamente es sospechoso, en la recomendación le tengo que decir que continúe con el algoritmo diagnóstico, que sería la punción de esa zona palpable. Pero le hago la ecografía, y ahora en vez de que sea negativa, encuentro que hay un quiste, y la paciente viene porque le duele, y está como rojo, y nosotros decimos esto es un quiste, atención, lo que hacemos es recomendar una punción citológica aspirativa para disminuir la tensión y el dolor en esa paciente. ¿Hay alguien que está preguntando? ¿Puede ser? ¿Hay alguien que necesita hacer una pregunta? Bueno, si alguien quiere preguntar algo, que me escriba en el chat y le contestamos. Entonces, si está tensión, lo aliviamos con una punción, pero no quiere decir que a todos los quistes uno los tiene que punzar, solamente aquel que la paciente vino con algo sintomática, que la mama está como roja y que le duele. Uno hace la punción y realmente le alivia a la paciente, pero la voy a categorizar como un BI-RADS 2. Pero, si la paciente viene con un nódulo palpable, yo le hago la ecografía, que es positiva, y encuentro una imagen como esta, hipoecogénica, de aspecto sólido, irregular, de márgenes que son espiculados, con halo ecogénico, o en este caso, que es sólida, con áreas anecogénicas en su interior quística, es decir, un quiste complejo, sólido, líquido, la voy a categorizar como un BI-RADS 4, y en ese caso le voy a pedir una punción bajo guía ecográfica. Y es muy importante que aunque nosotros palpemos el nódulo, no nos tentemos de punzarla en el consultorio sin tener una guía ecográfica. Y esto no es caprichoso, sino que la aguja, cuando uno va mirando la masa, sobre todo en estos casos cuando son sólidos y líquidos, para elegir en la zona realmente que la aguja caiga dentro de la zona sólida y no en la zona líquida, o en las zonas a veces que son de necrosis, porque a veces podemos caer en estas zonas y el anatomopatólogo puede verse confundido al momento de hacer el estudio. Entonces, por más que sea palpable, la imagen tiene que ser punzada bajo guía ecográfica. En este caso, una paciente sintomática, con un nódulo palpable, una mamografía que tiene un patrón ACRD negativa, una mama extremadamente densa, se categoriza como un BI-RADS 1, y se le sugiere que se haga una ecografía porque la paciente venía con un nódulo palpable, no la puedo dejar así que se vaya a su casa. Se hace la ecografía,
se hace una imagen nodular hipoecogénica, de aspecto sólida, de márgenes angulosos, con Doppler positivo, no tiene cambios acústicos posteriores, y le pedimos una punción histológica bajo guía ecográfica a esta paciente. Otro caso, que viene también por un nódulo palpable, cuando uno ya hace la mamografía, no necesita esto, en este caso, porque lo hicimos conjunto y también para un poco la iconografía, pero ya uno viendo la imagen nodular, ve que es una imagen nodular, que tiene áreas radiolúcidas en su interior. Estas imágenes son categóricas de un amartoma o fibroadenolipoma, entonces no necesitaría ni hacerle una compresión focalizada magnificada como tiene acá, ni hacerle una ecografía, porque ya la imagen mamográfica es realmente categórica y diagnóstico, y uno le puede poner un viral tos a esa paciente y decirle que se quede tranquila y que no es necesario hacer ningún otro estudio. Es una lesión totalmente benigna, son de las pocas lesiones, lo mismo que los fibroadenoma en involución, son las pocas lesiones de la mama en donde son tan categóricas, en donde uno dice, sí, esto no es nada, quédese tranquila, y ya terminamos. Y ahora vamos a entrar con respecto a la resonancia magnética nuclear. ¿Qué indicaciones va a tener la resonancia? Tienen que saber que la resonancia es un método que, sobre todo en la Argentina, todavía es bastante resistido. Es un método que tiene la mayor sensibilidad para la detección del cáncer de mama, pero no es un método que nosotros lo vamos a aplicar como screening para toda la población. Solamente lo vamos a utilizar para screening en la población de alto riesgo. Tiene una sensibilidad entre un 94 y un 100%, y tiene gran capacidad para diagnosticar pequeños cánceres invasores, que mide hasta 5 milímetros. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar resonancia magnética nuclear? En pacientes que tienen screening de alto riesgo. ¿Cuándo son pacientes de alto riesgo? Cuando tienen un riesgo, uno hace un score, lo categoriza al paciente y tiene un riesgo mayor a un 25%, o tienen mutaciones genéticas BRCA1 o BRCA2 certificadas, o son familiares de primer grado de alguna de estas pacientes con mutaciones genéticas, ya sea madre, hermana e hija, que no han tenido el test diagnóstico, pero son familiares de alguien que sí lo tiene, se consideran pacientes de alto riesgo, pacientes que han tenido irradiación en el tórax a edades tempranas por otra patología, pero han recibido radioterapia, se consideran pacientes de alto riesgo para desarrollar cáncer de mama, y otros síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Li-Fraumeni. Son pacientes que van a tener un screening que está basado principalmente en resonancia magnética nuclear y la mamografía cuando son mayores de 40 años. En cuanto a para la mamografía, ¿no? En cuanto a la resonancia, otra de las indicaciones que no son, esa no es una indicación discutida y es aceptada por todos en el grupo de pacientes de alto riesgo. Otra evaluación que tampoco es discutida de la resonancia magnética nuclear es para la evaluación de la integridad protésica. En ese caso, no es necesario realizarlo con gadolinio. En el resto, que yo quiero evaluar parénquima mamario, siempre en la indicación, no basta con poner resonancia magnética de mama, sino tengo que poner resonancia magnética de mama con sustancia de contraste o gadolinio para estudiar el parénquima. Si no, el técnico solamente va a realizar una resonancia de mama que no va a tener la capacidad diagnóstica, es decir, un estudio que no va a tener una categorización BI-RAD final, es inconcluso. Necesitamos tener el contraste, porque esa es la gran ventaja que tiene la resonancia con respecto a los otros métodos, que esto es un método, no solamente nos da una información morfológica, sino nos da una información de tipo funcional. Es decir, que en la única caso que yo le puedo evitar de poner el contraste a la paciente es si yo quiero saber si las prótesis están sanas o están rotas, y para eso la verdad que la ecografía funciona muy bien, tiene una alta sensibilidad y especificidad para, ya sea para diagnóstico de ruptura extracapsular e intracapsular. En cuanto a evaluación de respuesta de neoadjuvancia, tampoco es discutida la indicación de la resonancia. Lo ideal sería hacer una evaluación de la resonancia antes de comenzar con la neoadjuvancia. Esa paciente tiene que tener un estudio histológico con diagnóstico de cáncer, haber sido colocado el clip previo a iniciar la neoadjuvancia, porque en algunas veces los tumores tienen una rápida respuesta, así que no hay que tampoco confiarse inmediatamente. Antes de empezar,
hacer la evaluación con la resonancia y la colocación del CRIP. Y hacer el control cuando ya esté terminando la neoadyuvancia. Serían como las dos indispensables. Hay algunos que utilizan una tercera resonancia de evaluación de respuesta de neoadyuvancia, más o menos en el medio, porque también por los valores de ADC puede ser un predictor si va a responder o no a las drogas que se está utilizando, y se podría utilizar como un biomarcador para cambiarle el esquema de drogas. También nos sirve la resonancia porque cuando vemos el parénquima de fondo, cuando la paciente responde bien, lo mismo tanto para en el caso de la neoadyuvancia con quimioterapia, o algunas pacientes hacen tratamientos, las manzaniosas que no tienen alguna contraindicación, son hormonodependiente positivo y hacen con hormonas, vemos que tiene que bajar el realce parenquimatoso de fondo. Entonces esto nos habla de que tiene sería como un biomarcador de respuesta, entonces es importante. Lo mismo que las pacientes a veces ya han sido operadas e irradiadas y le piden una resonancia de control para descartar alguna recidiva, es como, y están tomando un tamoxifeno o algún inhibidor de la aromatasa nosprozol, y vemos que le ha bajado ese realce parenquimatoso de fondo comparado con a lo mejor la resonancia previa cuando se hizo el diagnóstico, es una muy buena señal de que está respondiendo a ese tratamiento. Entonces, estas primeras indicaciones hasta ahora nadie se las va a discutir. Evaluación de sospecha de carcinoma oculto de la mama tampoco. Solamente podemos hablar de carcinoma oculto de la mama, aquella paciente que ha sido evaluada con resonancia y que en la resonancia no hemos encontrado nada en la mama. Solamente por mama y por eco podemos tener sospecha de un carcinoma oculto. El carcinoma oculto del diagnóstico se hace cuando yo le hago la resonancia y en la mama no veo nada y hay una gran adenopatía a nivel de la axila. En cuanto a acá empezamos ya un poco con los grises y las discusiones que a veces los mastólogos no todo el mundo lo acepta. La estadificación prequirúrgica del cáncer de mama, como más aceptado dentro de los tipos histológicos de cáncer de mama para pedir en estadificación prequirúrgica, el carcinoma lobulillar, como que no lo discuten tanto. Pero al resto de los distintos tipos histológicos, no todos los mastólogos están tan de acuerdo con pedir la resonancia magnética nuclear, ya les voy a mostrar por qué, el pedido de la estadificación prequirúrgica. La verdad es que aporta, y aporta mucho. Hubo trial como el COMIS y el MONET, que fueron detractores con respecto a la resonancia magnética nuclear preoperatoria, porque decía que les aumentaba las tasas de mastectomías en esas pacientes. Hace poco el doctor Sardanelli mostró en una presentación en el Congreso Europeo, todavía no está la publicación final, pero en esos adelantos que presentó en el Congreso, que es un trial en marcha que se llama MIPA, para poder reivindicar a la resonancia, demuestra que grupos que no hicieron resonancia preoperatoria versus aquellos que hicieron resonancia preoperatoria, la diferencia sería real de un 1% si uno saca que las pacientes que habían sido sometidas a resonancia, ese 21% que le da final, ese 20% ya el cirujano había decidido hacer la mastectomía independientemente del resultado de la resonancia. Entonces el trabajo que demuestra el doctor Sardanelli dice que si uno saca esas indicaciones, la diferencia real entre quienes hacen resonancia preoperatoria y postoperatoria es solo del 1%. Que esto no estaría en consonancia con los otros trials, que es el MONET y el COMISE, que son detractores de la resonancia, donde dice que les aumenta las tasas de mastectomía, porque hay como una sobreestimación en la evaluación de la resonancia, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Y esto es como un poco más discutido, pero cada vez más se pide. El ideal, nosotros que hacemos las imágenes, nos gusta ver las categorizaciones de los cánceres. Y evaluación ante el diagnóstico de un cáncer inflamatorio o un cáncer localmente avanzado. Acá. Llámame ese resultado, ¿ya? Ahorita le damos. Hay la evaluación ante el diagnóstico de un cáncer inflamatorio o cáncer localmente avanzado, no hay discusión por toda la información que nos brinda la resonancia magnética nuclear.
y en este caso, evaluación de recidiva versus cicatriz, pasados ya los 18 meses, la verdad que aporta mucho para poder decidir si esto realmente es una cicatriz y evitarle una punción a la paciente. Bien, entonces, esas son como las indicaciones, ahora vamos a ir desglosando cada una, pero le di como un pantallazo general de cuáles son las indicaciones de la resonancia. Hoy van a encontrar artículos también de que hablan de otras indicaciones, algunos dicen que ya las pacientes que tienen esos patrones ACRD de mama extremadamente denso, deberían tener, aparte de la ecografía, realizar resonancia magnética nuclear, pero eso no es algo que está aceptado, son sugerencias y algunos artículos. Sí, la resonancia para el carcinoma ductal in situ de alto grado, no para todos los carcinomas ductales in situ, y en cuanto a las pacientes que tienen secreción uniporo hemático del pezón, la resonancia puede ser de gran utilidad. Bueno, pero para que ustedes, cuando tengan en su consultorio de ginecología una paciente y les resulte de un mejor rendimiento diagnóstico la resonancia, deberían, en aquellas pacientes que menstruan, pedirlas entre el día 7 al 14 del ciclo, las pacientes que tienen terapia hormonal de reemplazo, suspender 6 semanas antes, esto es por el riesgo de todo esto de tener falsos positivos. En caso de post-tratamientos, 6 meses postoperatorio y 12 meses post-radioterapia, para evitar los falsos positivos que pueda tener el método, ¿no? Y evitar biopsias innecesarias en estas pacientes. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, bueno, si las pacientes tienen marcapasos, desfibriladores, cardioversores, implantes otológicos, clip de aneurisma, prótesis valvular, y en aquellos casos que tengan una mujer embarazada, no administrar el contraste endovenoso. Vamos a ver entonces qué pasa con la estadificación en el cáncer de mama con la detección prequirúrgica. Tiene la tasa más baja de falsos negativos en carcinomas lobulares invasores, por eso es mucho más aceptada por parte de los mastólogos la solicitud de la resonancia magnética nuclear, cuando en la anatomía patológica dice carcinoma lobulillar, porque sabemos que tiene también una frecuencia alta de presentar carcinoma bilateral. Tiene mayor sensibilidad en la detección, 93%, de los 3 métodos de la mamografía, ecografía y resonancia, es el que mejor me va a determinar la extensión de la lesión, es decir, el tamaño que más se va a aproximar a la anatomía patológica. Hay que tener en cuenta que aquellas pacientes, porque siempre nos hablan a veces de lo negativo de la resonancia, pero hay que contarles a ustedes que las pacientes que no hacen una resonancia preoperatoria, que tienen un diagnóstico de cáncer de mama, más del 50% de los casos después tienen que ser reintervenidas porque tienen márgenes positivos. Entonces, esto es una cosa a tener en cuenta y sería útil la solicitud de la resonancia en estas pacientes. Carcinoma lobular invasor tiene una alta tasa de detección de cánceres bilaterales, de acuerdo a la serie, fíjense que varía entre un 6 y un 47%, multifocalidad y multicentricidad. Recuerden que la multifocalidad, hablamos cuando encontramos por lo menos dos, otro foco más, tenemos una lesión principal y encontramos otro foco satélite, y que la distancia debería ser menos de 5 centímetros o estar dentro de un mismo cuadrante para hablar de que sea multifocal o multicéntrico cuando lo encontramos a más de 5 centímetros de esa lesión principal o en otro cuadrante. Y eso se da en el carcinoma lobular invasor en un 21% para tener en cuenta. Y esto de que cambia el tratamiento quirúrgico hasta en un 28% de los casos es lo que habla la literatura, y que algunos sostienen en base a esos trials que, como les dije, cuando uno los analiza bien, tienen muchas fallas metodológicas en cuanto a la característica de los pacientes que fueron incluidos, en donde ya muchos de esos pacientes que eran incluidos también ya tenían como por el tamaño tumoral que iban a sufrir una mastectomía. Entonces los resultados después siempre inclinaron en contra de la resonancia. Y ahora está en marcha este trial que se llama MIPA, en donde la diferencia sería de un 1%. Bueno, y en el postquirúrgico sería para detecciones de recurrencias locales. Bueno, ¿qué nos aporta la resonancia en la estadificación preoperatoria? Es el que mejor nos va a evaluar el tamaño del tumor,
nos va a ver multifocalidad, multicentricidad bilateral, nos va a evaluar si tiene presencia de carcinoma ductal in situ. Recuerden que muchos tumores, sobre todo los HER2 positivos, suelen ir acompañados con carcinomas intraductal de componente extenso, y hablamos de componente extenso cuando en la anatomía patológica encontramos más del 25% de presencia de carcinoma ductal in situ, y la resonancia nos va a evaluar muy bien todo lo que es la piel, para aquellos que van a hacer oncoplastia, para el cirujano es sumamente importante tener estos datos, nos va a evaluar todo lo que es complejo areola-pezón. Ya si vemos en la resonancia que hay una captación de sospecha, ya también esto va a ahorrar un poco también los tiempos, ¿no? al patólogo, que a veces en la cirugía hacen la biopsia por detrás del pezón, si ya se ve que en la resonancia hay una zona de sospecha. Compromiso en el plano posterior, en el músculo pectoral, que es fundamental para quienes están haciendo la cirugía, contar con toda esta información, ¿no? Bueno, tener en cuenta que la bilateralidad también, para aquellos que son detractores de la resonancia, que te dicen que, bueno, si hace una cirugía conservadora con la radioterapia podemos eliminar los focos microscópicos, tener en cuenta que hay muchos tumores entre un 3 y un 20, sacando los lobulillares que pueden ser más altos en las distintas series, puede llegar a ser de un 3 a un 20%, en donde con la resonancia encontramos otro hallazgo. Y acá les voy a mostrar algunos casos que fueron diagnosticados en la clínica San Jorge. Este era un caso de una paciente de 43 años que se solicitó una ecografía con un nódulo en hora 9 de mama derecha, había sido categorizado como un BRAF4, se le pidió la resonancia magnética nuclear. Bueno, nosotros en el algoritmo que manejamos en el hospital, los mastólogos del hospital le piden directamente la punción, y solamente si en el caso de una imagen como en esta, que es una imagen nodular oval de márgenes circunscritos, en ese caso que la anatomía patológica hubiera informado a lo mejor un carcinoma ductal de tipo NOS, con receptores hormonales negativos, un HER2 negativo y un Ki alto, pensando en un triple negativo, de tipo basal, recién ahí pedirían la resonancia magnética nuclear. Pero bueno, si no, no del algoritmo diagnóstico, ¿no? En el hospital todavía la utilización para todas las pacientes en estadificación no sucede. Bueno, en este caso pueden ver que en las secuencias T1 y T2, bueno, el T1 es más hipointenso, y su intenso en T2 señalizado con el círculo rojo, de una imagen nodular oval de márgenes circunscriptos. En mama derecha, y acá podemos ver en las secuencias dinámicas, en el primer minuto, que tiene una captación, bueno, que fue progresivo y persistente en el minuto 5. Se hizo la punción bajo guía ecográfica y el diagnóstico fue de un fibroadenoma. La verdad que, bueno, acá se puede llegar a visualizar en el primer minuto algún septo hipointenso, ¿no? Que podría haber orientado un poco más a que fuera un fibroadenoma, como cosas de aprendizaje cuando uno mira en retrospectiva también las imágenes. Los fibroadenomas tienen la presencia de septos hipointensos en su interior. En caso número 2, en una paciente de 51 años que tenía el antecedente personal de un melanoma y que fue derivada para realizar una resonancia magnética nuclear con contraste para evaluación de integridad de implantes. En realidad solamente para evaluación de implantes no hubiera sido necesario la realización de contraste, pero bueno, en este caso se hizo todo, ¿no? Y pueden observar, bueno, las prótesis están indemnes, son de localización retroglandular, prepectoral, se pueden ver bien aquí, presentan algunos pequeños pliegues, y acá encontramos estructuras ganglionares. En T2, acá podemos observar una estructura ganglionar. Recuerden que la resonancia no es el mejor método para estudiar los ganglios axilares, siempre que se encuentra algún ganglio a nivel de una resonancia magnética nuclear, y que uno no le puede ver bien el centro que conserva la relación corticoiliar, debe solicitar una ecografía, un Secoluc ecográfico axilar guiado, para poder estudiar bien esos ganglios. El mejor método para estudiar los ganglios de la axila es la ecografía, ¿no?
el ultrasonido es la vedette, es la reina acá de los métodos de diagnóstico, y también para el caso que sería necesario hacer una punción de tipo histológica. Cuando uno mira las secuencias de silicona only, que en este caso es un sagital, podemos observar que no hay ninguna fuga, nada de material siliconado, que nos haga pensar en una ruptura extracapsular, y los ganglios no tienen ningún tipo de captación para la silicona, o sea que no podemos pensar que esos ganglios, ese ganglio ahí está aumentado de tamaño, pensando que podía llegar a ser por silicona. Pero bueno, a veces nos llevamos sorpresas que no tienen una franca traducción a nivel de la resonancia magnética nuclear, y cuando uno hace la ecografía puede observar que existe lo que se conoce con el signo de la tormenta de nieve a nivel de los ganglios, ¿no? Y a veces los implantes están indemnes, no están rotos, y esto se da por una trasudación que es bastante frecuente de ver en las pacientes que tienen implantes con siliconas. Bueno, en este caso solamente estaba el antecedente de un melanoma de la paciente, que uno debería un poco recabar en la historia clínica, a ver a dónde fue ese melanoma, para pensar si hay o no una asociación. Serían como las dos entidades que uno puede tener. O a veces pueden tener ganglios de tipo reactivo, ¿no? No era nada. No era nada, exactamente. Exactamente, por eso esas cosas que uno tiene que tener en cuenta, porque pueden ser reactivos, como fue en este caso, o a veces no se ven la secuencia de silicona only, que parece que no se ven con silicona, pero cuando uno le hace la ecografía, en la ecografía sí le podés ver el signo de la tormenta de nieve. Así que la mejor forma de evaluar para ver si es realmente reactivo o que tiene silicona, y por eso lo ves así aumentado de tamaño, es evaluarlo con la ecografía, ¿sí? Este otro caso es una paciente de 41 años con un antecedente de un BRCA1 mutado y paciente con prótesis, antecedentes familiares de cáncer de mama. Es un screening de alto riesgo en esta paciente. Bueno, paciente con prótesis, en secuencias T2, T1 no vemos nada, y en MIP, una reconstrucción, primero y segundo minutos. No tiene nada, paciente de alto riesgo, categorizada como un Byron 2. Estas pacientes que tienen prótesis, que tienen mamas que en la mamografía son mamas densas, son muy difíciles de evaluar, inclusive también en el ultrasonido. Entonces, el método de diagnóstico en pacientes con alto riesgo es la resonancia magnética nuclear. Sí. Cuando viste como esta paciente que tiene que hacer mamo, eco y resonancia, ¿ustedes las hacen en forma secuencial o hacen todo junto una vez por año? Mira, en realidad la mayoría de los trabajos que habla que solamente es mamo y resonancia, y la ecografía no aporta mayor diagnóstico de cáncer de mama, que la ecografía podría llegar a ser obviada. Esas son todas las experiencias americanas, que no tienen tanta experiencia en el ultrasonido como sí nosotros los latinos, en donde la ecografía es nuestro fuerte. Así que en realidad en el hospital también le piden la ecografía. Lo aclaro porque a veces cuando lees la literatura está como esas discordancias. Algunos alternan, le hacen la mamografía y a los 6 meses le hacen la resonancia, a los 6 meses le va la mamografía, y como que van intercalando, como cada 6 meses la paciente está controlada. Eso más o menos un poco el algoritmo que se hace. Pero eso, viste, no hay nada consensuado. No hay nada consensuado. Por eso te digo, y se hace inclusive la ecografía, que de acuerdo a la literatura no deberías pedirle, porque la cantidad de cánceres que te diagnostica una resonancia son de 16, cuando lo sumas con la ecografía no te aumenta. Entonces decían, bueno, la ecografía, para evitar costos y evitar procedimientos a la paciente, no realizarlo. En la realidad argentina, por lo menos en el hospital, no es esa. A la paciente se le pide la mamo, se le pide la res y se le pide la ecografía. Si vos me decís cómo preferís la secuencia, y yo preferiría que se haga la resonancia, miro la resonancia y después le haría la ecografía para hacerle ya el second, para que la paciente no tenga que ir tantas veces. Porque si no le haces la resonancia, encontraste algo, la haces ir de nuevo, ya se hizo a lo mejor la ecografía que no le dieron nada, y la haces volver a ir para el second. Entonces, preferible la rezo, el mismo día le hacemos a la mañana la rezo, y le damos con 1 hora y pico de diferencia que se venga a hacer la ecografía. Entonces le haces ahí ya, miraste la resonancia y le haces la ecografía bien dirigida. Es muy mal con este tipo de mamas, ¿viste? Que son
con unas mamas totalmente densas, pero glandulares, son a veces complejas, viste que en la ecografía tenés esos patrones que son heterogéneamente difusos y que son difíciles de evaluar. Son pacientes que uno tiene que dedicarle su tiempo en la evaluación. Karina, acá hay una pregunta en el chat que preguntan, en el caso anterior, ¿cada cuánto le hace la resonancia? La chica de alto riesgo una vez al año. Era un bebasón. Sí, una vez, mi redo, sí, exacto, una vez al año. No sé si habrán escuchado todo lo que hablamos con la doctora. Chao, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Ninguna. Ricardo, gracias. El caso 4 es una paciente de 50 años, bueno, de Ushuaia, la otra no lo olvidé, pero son todas de Ushuaia. Él venía en mama de derecha por un, de mayo del 057, no sé qué quise poner acá, nódulo de 8 milímetros, y en la ecografía un nódulo de 15 milímetros en hora 11-12 de mama derecha. Sí, no sé qué quise escribir ahí. Capaz que quise poner el año, porque pongo así la fecha del 05 del día y 07 del mes. Y no le puse el año, fue en julio de este año. En hora 11-12 tenía un nódulo en la mama derecha. Bueno, y acá pueden ver en las secuencias T1 y T2 cómo la paciente presenta, son las secuencias bien morfológicas, una importante que va retrayendo el pezón, y acá en los distintos cortes podemos observar una imagen de tipo masa, irregular, de forma y márgenes irregulares, tipo intensa, en hora 12 de mama derecha. Acá en los cortes sagitales se ve bien cómo va retrayendo el pezón, y en este corte un poquito más arriba cómo se ve bien la imagen de tipo masa, que sí fue intensa, irregular. Y cómo se produce la captación. Acá le puse en el primer minuto, en los distintos, como en distintas alturas, en el primer minuto y en los 5 minutos. Esta paciente, bueno, además de la lesión tipo masa, tiene también una retracción y compromiso del pezón. Esta no tengo la anatomía patológica todavía. Está biopsiada. Ya está biopsiada, sí. No sé qué estirpe dio. ¿Te acordás, Ricardo? No. ¿No? Está casi el resultado, no está todavía al final De la... porque había poco material, bueno, pero no está, todavía está en proceso. Está en proceso. Esa todavía no tengo la anatomía patológica. Y este último caso es un caso triste, una chica de 29 años, que viene por un nódulo palpable en mama izquierda, que había sido punzada con diagnóstico de un carcinoma triple negativo. Esta paciente tenía una gran masa, ustedes pueden observar acá, que tiene áreas hiperintensas, aquí en la captación es bien heterogénea, ¿sí? Y con importantes adenopatías, que como pueden ver están por detrás del músculo pectoral, inmensas. Ya tenía en esta acá a nivel axilar con la colocación de un clip. Con esta paciente venía la resonancia para su evaluación preoperatoria. Pero bueno, es una gran masa redondeada, heterogénea, que pueden observar que tiene áreas hiperintensas en T2, con áreas de necrosis, y estas adenopatías palpables. Los triple negativos, la gran mayoría de uno lee la literatura, te dicen que es raro que hagan adenopatía y que generalmente son lesiones únicas, pero estamos viendo estos casos en donde son inmensas las lesiones a nivel de la mama y con importantes adenopatías a nivel de la axila. Pero en las publicaciones la gran mayoría del día te dicen que no tiene tanto compromiso de la axila, ¿no? Y nos encontramos con estas lesiones, que acá le puse bastantes imágenes. Se observa esa ausencia señal que corresponde al clip, y las importantes adenopatías, voluminosas adenopatías que presentaba a nivel de la axila. Acá lo pueden ver en T1. Esta es toda la voluminosa lesión, que fíjense cómo va distendiendo toda la piel, y acá la importante adenopatía que presenta a nivel de la axila. Ya le está deformando la mama, bien circunscripta. Primer minuto, ¿sí?
bien heterogénea, captación en anillo, aquí pueden ver, captación en anillo, tiene también realce heterogéneo, las adenopatías axilares. Unas imágenes a los 5 minutos. Y tenía una segunda lesión satélite, ¿sí? Bueno, acá en el ADC tenía una lesión que daba 1.8, que habla de benigna. A los puntos de corte del ADC, para diferenciar en mama lesiones benignas o malignas, los trabajos iniciales hablaban de 1.3, en el último metaanálisis habla de 1, para diferenciar entre benigno y maligno. Bueno, son lesiones que restringen en la difusión y el ADC bajo. La última publicación, el último metaanálisis con respecto a la utilización del ADC en resonancia para ver si es útil para diferenciar los distintos subtipos moleculares, se estableció que la difusión no sirve para diferenciar los distintos subtipos moleculares en imágenes, ya que no tienen diferencias estadísticamente significativas. De todos los subtipos, dieron entre 0,94, 0,97, 0,99, y el único que se acercó un poquito más, que es el ER2, o el que dio un poquitito más alto. Cuando vos ves en algunas publicaciones que te dicen que son los triple negativos los que pueden llegar a tener un poquito más de ADC por la presencia de necrosis, ¿no? Pero bueno, en este metaanálisis que hace una revisión de toda la literatura y todos los trabajos que son con robustez académica, te demuestra que el ADC no sirve para diferenciar subtipos moleculares, pero sí sirve como un biomarcador para ver si hay la respuesta a la neoadyuvancia, lo mismo que la respuesta que uno puede observar en el realce parenquimatoso de fondo. Cuando uno a veces mira las resonancias previas en donde tiene a lo mejor un realce parenquimatoso moderado, y cuando empieza con la quimioterapia y va respondiendo, ese realce parenquimatoso se vuelve mínimo. Sí, eso es una muy buena señal. Bueno, en este caso, esta paciente comienza con los ciclos de quimioterapia y el 30 de junio viene al control. Y acá podemos observar, bueno, que además presenta una respuesta de la lesión, tiene igual compromiso a nivel ya todo dérmico, seguimos viendo la lesión satélite, acá todo el compromiso térmico que presenta la paciente, pero como que estaba teniendo una respuesta acá en el MIP con respecto a la resonancia que se veía en marzo. Hay una reducción, acá podemos observar, con respecto a la que había realizado en marzo, y una reducción también de las adenopatías a nivel de la axila. Bueno, y ahora viene en septiembre, y esta es la imagen, terrible como volvió a crecer, en donde ya tiene un crecimiento más de tipo exofítico, ¿no? En donde ya ha perdido esa morfología que nosotros antes veíamos como una forma oval o redondeada de márgenes más circunscritos, donde ya ahora tiene todo un margen en la parte sobre todo adelante, anterior, el compromiso cutáneo más irregular, y tiene obviamente un realce heterogéneo y realce en anillo en esta paciente, con áreas de necrosis. Y aumentó nuevamente de tamaño, casi igual que lo que se veía en la resonancia de marzo, con respuesta a nivel de la axila. Pero cuando uno mira en los cortes sagitales, puede observar que todavía hay ganglios por detrás de los ganglios de Roth. Un ganglio le sacaron, la operaron. La van a operar ahora esta. No, pero para diagnóstico. Claro. Ah, para diagnóstico le sacaron. Ah, esa no. Ese grande se lo sacaron. Ah, bien. Y ahora la operan esta semana, me dijeron las chicas. Sí, exactamente, las doctoras me comentaron que ahora la van a operar. A nivel de la axila, impresiona que sí, pero cuando uno mira los cortes sagitales ve que tiene adenopatías todavía la paciente. Y todo ese crecimiento exofítico y un gran compromiso dérmico que presenta la lesión. Y acá está apoyando sobre el músculo pectoral, que uno no puede discriminar bien del todo, si no está, por lo menos en la fascia superficial, no le está tocando, ¿no? Y el MIP, quería decir. Bueno, entonces como mensajes para llevar, son pacientes asintomáticas mayores de 40 años, con riesgo promedio para cáncer de mama, solamente mamografía.
Ecografía en pacientes asintomáticas que tienen riesgo promedio, solamente para los patrones densos nosotros lo utilizamos para el ACRD. Si un paciente concurre por síntomas como nódulo palpable, la correlación entre las imágenes y el área palpable es de fundamental interés. La mamografía es la modalidad de imagen inicial de elección para cualquier masa palpable clínicamente en una mujer de 40 años o más. La ecografía es la imagen inicial como masa palpable para aquella mujer menor de 40 años, en mujer embarazada o en aquella que está dando de amamantar. La biopsia tiene que realizarse siempre ante cualquier imagen de sospecha detectada por cualquiera de los métodos de imágenes, independientemente de que no sea palpable. Cualquier masa mamaria altamente sospechosa de la palpación debe ser biopsiada, independientemente de los hallazgos de la imagen. Es decir, aunque la imagen sea negativa, pero si ustedes como ginecólogos o mastólogos tocan una imagen que a la palpación es de sospecha, no duden en que tiene que ser biopsiada. Como conclusión, es fundamental que el médico tocoginecólogo esté familiarizado con las imágenes mamarias, su léxico, su categorización, los algoritmos diagnósticos para un correcto manejo imagenológico de las mujeres con riesgo promedio para el cáncer de mama, ya que las pacientes de alto riesgo generalmente son pacientes que maneja más el médico mastólogo. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Estos son mis datos de contacto. El @doctora Karina Pese son mis redes sociales, y mi mail del hospital es karina.pese@hospitalitaliano.org. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado, espero no haberla hecho muy larga. Sí, la hice muy larga. Yo me tengo que Gracias. Muchas gracias. Terminamos, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene Yo preguntas. te quiero preguntar. Pregúntale si querés a alguien que quiera hacer preguntas. Queda como, no sé si presta la confusión, o por lo menos a mí me presta la confusión, el hecho de que se haga un estudio, por ejemplo, usted puso ahí una mamografía, una reso, creo que puso una mamografía, y le puso un BIRAT 1. Y independientemente usted le solicita que se haga una ecografía, pero al poner la categoría BIRAT 1, ¿no cierra ahí el estudio de la paciente, a diferencia de que antes se ponía un 0, entonces quedaba como que necesita otro estudio más? La quinta edición ahora del VIRAT lo permite, en donde dice que específicamente para las mamas así como estas, que son bien densas, y uno no le ve nada, las debe categorizar como 1. Y poner la categorización 1, y después en las recomendaciones te pones, dado el patrón denso, sugiero completar evaluación con ecografía. Es una discordancia que el VIRAT ya lo reconoce y lo asume y lo permite. Está mal. O sea, no está mal, es lo que permite el VIRAT. Si algún médico lo recibe, listo, Es que tiene que no leer le hacemos nada. Pero tiene que ir la frase. Sí, En las abajo, recomendaciones tiene le que pones ver abajo. todo. Sí, pero es cierto, en lo general de los ginecólogos, cualquiera que no es ginecólogo maneja, digamos, la mamografía, tal cual, de un 1, 2, chao. Y se lo tiene que leer todo, tiene que leer la recomendación. Sí, por eso. Que puede ser en el 2 también, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, 1 o el 2. 1 es negativo, que no hay nada para comentar. Exacto, o a veces hay, el VIRAT también dice eso, que también puede haber algo, pero que uno considere que no es necesario ni informarlo. Entonces le puedes poner un 1. Pero suponete, tenés calcificaciones vasculares, un mal intramamario, un fibroadenoma en involución, y le vas a poner un 2. Pero vos ves que tiene una mama que para vos necesita una ecografía porque es un D. Entonces le pones un 1 o un 2, depende de lo que quieras, y en las recomendaciones le ponemos, sugerimos completar evaluación con ecografía. Entonces, ya está aceptado, esta quinta edición es del año 2013, y se espera que ya venga una nueva edición adaptada, ¿no? Sí, que tiene que incluir los ganglios, que tiene que incluir muchas cosas. Hay muchas cosas que todavía el VIRAT se ha hecho una agregado en el 2017, se hizo como a todas esas preguntas que el VIRAT hace agua. O sea, es perfecto, está buenísimo porque nos logró que hablemos todos más o menos el mismo idioma, homogeneizó, permitió el tema de las auditorías, pero por otro lado hay muchas cosas que en la medida que lo vas usando te das cuenta, ¿y esto qué le pongo? Claro, sí. Y esto no me responde la Por pregunta. ejemplo, a veces multitabicado uno le ponía un 3 y en muchos lugares se le pone un 4.
si los tabiques son gruesos, y qué sé yo, y son variando. Entonces, Claro, si son tabiques, ahí tenés que ver el valor de los tabiques. Si son tabiques gruesos, sí uno tiene que considerar que es de sospecha, pero sin la mayoría uno a veces los mire, son tabiques. La mayoría de los quistes hoy con los equipos de alta resolución ve que tienen tabiques y no por eso vas a empezar a poner 3 o 4. Y ¿sabes qué otra? Una duda que cuando ponemos el ACR, que A, B, C o D, Sí. a veces podés poner, por ejemplo, B, C, que no es ni muy B ni muy C. Sí, en realidad eso que vos planteás es la variabilidad que tenemos, que un día nos parece esto que parece un C y al otro día la mirada de nuevo y decís, no, yo no voy a acostumbrar a la mirada de nuevo, esa variabilidad intra observador, o sea, vos mismo que al otro día la veis y le decís, le pondría otra cosa, esté estudiado. En realidad tenés que jugarte por una. Por más que hoy pienses que es B y mañana la vuelvas a ver y pienses que es C. Eso ya está estudiado, que es variable. Por eso nosotros usamos el sistema de inteligencia artificial para ayudarnos en la detección. ¿Viste? Ahora estamos... Yo tengo una pregunta después, Karina. Bueno, ¿quién habla? Porque no estoy... Ana Castro. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, por ejemplo, que a mí a veces me pasa, ante una paciente que operamos de un carcinoma lobulillar invasor, ¿sí? Que ya realizó la radioterapia y le hicimos una cirugía conservadora. ¿Vos recomendás en esa paciente seguirla con resonancia, ya que sabemos que puede ser bilateral, multicéntrico, etcétera, si ya pasó el tiempo que hizo la radioterapia? O sea que el seguimiento de esa paciente, uno como seguimiento de cáncer de mama, que no lo hace habitualmente con cualquier cáncer de mama, pero por ser lobulillar invasor, ¿tiene más peso pedirle una resonancia a esa paciente para el seguimiento? En realidad, o sea, la resonancia la podrías pedir si tenés dudas entre cicatriz y, o sea, si esto es una cicatriz o es una recidiva. No, pero para digo, no es nada, claro. No de rutina. No de rutina, sí. No, aunque haya sido de un lobulillar, esa es mi duda. Sí, aunque haya sido un lobulillar. Hay muchas publicaciones que ahora empiezan, bueno, que cuentan los resultados, pero en realidad cuando haces los análisis, los metaanálisis, como que no está incluida dentro de las indicaciones generalizadas y aceptadas. Claro. Si vos me preguntás, ¿qué hacen en el hospital? La verdad que no le piden de rutina a una mama operada y irradiada de control una resonancia. Sí, la mamografía... No porque haya sido un lobulillar invasor, o sea, yo solo porque es un lobulillar invasor de lo que la operé antes. Esa es mi duda antes. No tiene No indicación. le piden. Okay. No. Perfecto. Bárbaro. No, gracias Ana por estar ahí. No, un placer. Divina la charla. Gracias, muy muchas clara. gracias. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta del chat? En el chat no hay nada, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, entonces nos desconectamos. Gracias por estar. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, un beso, chau, chau. Chau, chau. Gracias a todos. Un éxito total, Karina, 42 pacientes. 42 pacientes. En esta sola camada.